La palabra estaba allí como garantía. No me gusta el lenguaje bancario, saldo, interés, tasa, hipoteca, transferencia, garantía. Prefiero pensar, la palabra estaba allí. Antes, supongo, la palabra estaba allí, bastaba, ya no está, ya no basta. Cuando leí esa frase pensé en versos de César Vallejo, el poeta peruano, cuando decía, ¿y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra? Cualquier ejercicio de habla o escritura debería guiarse por esa advertencia. Hoy, por ejemplo, es otro día en el que escribir por Palestina, por las migrantes perseguidas por el ICE, no sirve para nada. Hay días que creo que nuestra palabra transformadora, hay días en que creo en nuestra palabra transformadora y otros que me atormenta su inutilidad. Hay días que pienso que estamos cambiando todo y otros pienso que nada. Hay días que veo muertos, hay días, casi todos los días, que veo genocidios. Ya gritamos que no pueden hablar de nosotras sin nosotras. Ya les dijimos que no somos floreros ni objetos de estudio. Ya les hicimos la crítica radical a su misoginia, a su mierda de modernidad. Ya les mostramos las venas abiertas de nuestros territorios, que en su archivo excluyente no está nuestra memoria, que sus fronteras sangran, que estas vidas también importan. ¿Por qué no alcanza la palabra? ¿Por qué no es acción? ¿Qué más tenemos que decir? La palabra estaba allí como farsa. Me pregunto por un lenguaje, por otro lenguaje. Me pregunto cómo te lo digo, qué consigna me invento que no hayamos agotado, cómo nombramos el mundo que queremos, cómo se nombra la justicia, cómo se acaba la impunidad, cómo hablar de amor ahora que estamos rotas. Me digo, no olvides, Gabriela, la respuesta del político indígena Felipe Quispe, el Malcu, cuando una periodista le preguntó por qué había renunciado al diálogo y se había vuelto guerrillero. Para que mi hija no sea tu sirvienta, le contestó. Para que no sea tu sirvienta, le dijo. Para que esa niña no sea tu sirvienta. La palabra estaba allí como arma. No olvides tus privilegios, me repito. No olvides nuestro rencor contra los que traicionaron sus propias revoluciones, contra la primera presidenta mujer del Perú, una dictadora, contra las feministas de la guerra, contra las escritoras sionistas. No olvidamos sus nombres, sus tuits, sus palabras vacías. ¿Cómo nos salvamos de convertirnos en lo que nos oprime? ¿Cómo nos salvamos del eslogan, del agotamiento de la palabra, del cliché político, académico y poético, de la impostura, del meme? ¿Cómo creamos una lengua que nos redima? No siempre escribo y no siempre con palabras. Simplemente hago con palabras que las cosas pasen. Escribo sin ropa, con mis enormes tetas colgando entre las palabras, con los dedos sin uñas que acabo de comerme por ansiedad, de pie mientras hago otra cosa, la cena, la cola de extranjería, como nos ordenó Gloria Anzaldúa. Oliendo mi coño sudar la escritura, escribo desde fuera de la heterosexualidad, desde fuera de la academia periodística y desde fuera de la academia literaria, en la que nunca nos quisieron. La palabra estaba allí como refugio. La escritora mexicana Cristina Rivera Garza dice que las palabras que conforman un texto no le pertenecen al autor, sino a una comunidad que las dota de sentido histórico y geográfico. Es decir, para que nosotros estemos aquí, muchas estuvieron antes. Son esas las palabras que invoco, las que nos sientan alrededor del fuego. Cuando la autora mexicana, joven, Lucía Calderas, en su libro Nuestra Gloria, Los Escombros, cuenta que Chunzum, en Mazahua,
la lengua que aún resiste en el centro de México, hablada por su bisabuela indígena, es un verbo que se usa para nombrar. En esa lengua existen las llamadas vocales heridas. La palabra chunju termina precisamente en una de ellas, una vocal marcada por esa herida. Para Calderas, la lengua es maquinaria que modela formas de estar en el mundo. Lo que se nombra existe. Silenciando las lenguas indígenas, se silenció identidades y cosmovisiones y afectos, y la herida quedó abierta incluso para los que vinieron después, las que tuvieron que conformar su identidad alrededor de un idioma cancelado y de una tierra robada. ¿Qué implica que una lengua cargue sus heridas incluso en la manera en que se pronuncia y se escribe? ¿Qué revela eso sobre quienes la habitan, sobre las trayectorias y fracturas que atraviesan sus vidas? Se pregunta la autora. La palabra estaba allí como conflicto. La primera vez que editaron un libro mío en España, la editora me pidió cambiar muchas palabras mías peruanas por palabras españolas que fueran mejor comprendidas por lectores españoles. Yo era muy joven y nueva, se lo permití. Me extirparon las palabras. El año pasado, para el 12 de octubre, con 4 compañeras, escribimos 1492 palabras contra la hispanidad y las publicamos en El País para rechazar la bandera, los desfiles y otros símbolos con los que España celebra el inicio de nuestra herida colonial y la de su proyecto blanco imperial. La palabra como supremacía. No corras en línea recta, en zigzag tus posibilidades de sobrevivir aumentan un 1%, dijo a las puertas de su nueva prisión Alligator Alcatraz, el psicópata de la Casa Blanca, mofándose de los que sufren. ¿Pero de qué habla ese señor, si es lo que hemos hecho toda la vida? Zigzaguear entre los árboles de la plantación, zigzaguear entre las aguas, entre las alambradas de los muros, zigzaguear entre las balas. Y aquí estamos, escribiendo esto, soñando, esperando que algún día lo devoren sus propios cocodrilos. Y sí, tampoco escribimos en línea recta, escribimos torcidas. No tenemos el camino trazado. Últimamente, de lo que más escribimos, las que escribimos, es de lo que hemos dejado de callar. Todo eso en apariencia inarticulable en nuestro barro. La escritura es un intento de atrapar la palabra, no solo antes y después de la palabra, sino también durante su estallido. La palabra nunca alcanza, pero la palabra siempre alcanza. Alcanzar, digo, como se alcanza la orilla para ponerse a buen recaudo. Migrar es lo que Cristina Peri Rossi decía que era el exilio. No es un lugar, es una forma de escribir. Soy una escritora migrante. En nuestras escrituras también damos forma material a esa supuesta imposibilidad de la que hablaba Baldwin cuando decía que el hogar es un lugar que no puedes abandonar, pero que tampoco puedes recuperar. Escribimos una y otra vez sobre esa casa fantasma que perdimos y a la vez estamos condenadas a habitar. Me gusta pensar en la palabra como la herramienta que puede nombrar el vacío, la entraña, ese corte de la carne que no tiene nombre, lo que está en los sueños, la herida, lo que queda abierto entre el mundo que perdimos y el que nos adoptó, lo que lo hace sangrar. ¿Se acuerdan de ese pasaje del libro Klaus y Lucas de Agatha Christoph, el de los llamados ejercicios para el endurecimiento del espíritu? La vieja vara de la abuela insulta a los hermanitos, les dice hijos de perra y cosas peores. Al principio ellos sufren, enrojecen, se descomponen, pero con el tiempo se dan cuenta
de que de tanto oír esas palabras ya no les entran al cerebro ni a las orejas. Deciden entrenarse resistiendo cada día mejor las palabras más atroces. Un día salen a la calle y le piden a alguien que los insulte. Comprueban que ya no les afecta en lo absoluto, que pueden permanecer indiferentes, pero hay un problema. Todavía recuerdan las palabras antiguas, las palabras de amor que solía decirles su madre. Queridos míos, mis amorcitos, mi vida, mis pequeños adorados. Cuando las recuerdan, sus ojos se llenan de lágrimas. Esas son las palabras que tienen que olvidar, se dicen, porque ya nadie volverá a decírselas. Entonces dan comienzo a un nuevo ejercicio. Se les ocurre repetirlas una y otra vez. Todas esas frases de amor las repiten muchas veces hasta agotar su significado, tantas que consiguen que ya no duelan. A veces pienso que conseguir lo que consiguieron Klaus y Lucas es como ganar la guerra. Y otras veces pienso que es perderla. Tendremos que seguir ejercitando nuestro espíritu para endurecernos, para hacernos inmunes a las palabras de odio que nos lanzan cada día. Tendremos que olvidar cómo nos conmovíamos. Tendremos que dejar atrás las palabras de amor para no sufrir por no poder escucharlas más. No. Quiero creer que entre todo lo que tenemos que disputar, tenemos que seguir peleando por seguir siendo vulnerables, por no dejar de sentir. Es la única manera. Recuperar el poder de afectación de la palabra, su sentido antes de que lo vacíen del todo. Recuperar su fuerza y su piedad, su dolor y su dulzura, para que la palabra vuelva a ser garantía y el ser humano, eso, humano.